Bienvenidos, apreciados maestros. Extendemos un cordial saludo del Centro de Investigación e Innovación Pedagógica. Saludamos a todos los maestros, a Maximiliana, a Pedro, Ana, Patricia, Ángel, Pilar, Delfina. Un placer poder estar con ustedes esta tarde en este taller referido a retroalimentación. ¿Cómo guarda esa relación con los criterios de evaluación, queridos maestros? Me agradaría que escriban por el chat, por favor, para saber si se logra escuchar el micrófono. A ver, estimada Delfina, Margot, Evelyn, Raquel, Lucy, Camila, Maximiliana. Por favor, me escriben por el chat para poder confirmar que sí está saliendo la voz. Por favor. Gracias, estimada Margot, Leandro, Pedro. Qué bueno. Entonces, hoy trataremos este tema importante. Nos hemos dado cuenta que es importante analizar desde desde la fuente, la corriente pedagógica. ¿Qué nos dice? ¿Quién considera el sustento? ¿Cómo vamos a hacer la reflexión? ¿De qué manera estos criterios de evaluación sí tienen coherencia con la retroalimentación? Gracias, estimada Delfina, Lucy, Mari. Qué bueno, estimada Raquel, gracias. Y entonces, permítame compartir la presentación. Muy bien. Bien, ¿me confirman, por favor, si estamos compartiendo? Esperamos que sí. La retroalimentación a partir del criterio de evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué guarda esta relación con los criterios de evaluación? ¿Cómo vamos a desarrollar competencias? ¿De qué manera asumimos ese rol de mediación? Gracias, estimado Néstor. Delfina, qué bueno. Seguimos entonces. Entonces vamos a descubrir juntos este círculo virtuoso de la retroalimentación. Como la maestra, ahora sí, buenas tardes, estimada Cecilia. Vamos a analizar juntos por qué la maestra ahora se ha dado cuenta que es tan valioso el rol de mediación, cómo tiene esa interacción con los estudiantes, de qué manera tiene esa proximidad, cómo pregunta, cómo genera esas repreguntas, cómo propone los casos, cómo en el momento indicado realiza comparaciones, cómo permite que los estudiantes analicen diversas situaciones. Entonces, este ciclo virtuoso de la retroalimentación, ¿qué está realizando la maestra aquí en la imagen? ¿Cómo están los estudiantes? ¿Qué están observando? ¿Cómo pretende retroalimentar? ¿Qué tienen claridad la maestra? ¿Qué deben aprender los estudiantes? ¿En qué van a ser evaluados? Vamos a reflexionar juntos, queridos maestros. Gracias. Vamos aquí. ¿Qué dicen los estudiantes? Dicen los estudiantes a partir de las retroalimentaciones ofrecidas. Vamos a ver aquí una situación, un caso. ¿Qué ocurre con la maestra? Observa con más cuidado lo que estás escribiendo. No lo estás haciendo bien. Y el estudiante, ¿cómo se expresa? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Le pregunta. La maestra, tienes que ser más organizado. Por eso aquí dicen los docentes cuando ofrecen retroalimentaciones, ¿qué es lo que expresan? No sé para qué escribo devoluciones tan largas en los trabajos de mis estudiantes si no las leen y solo les importa la nota. Los estudiantes escuchan la devolución que les hago, pero en el siguiente trabajo repiten los mismos errores. Para dar buenas devoluciones necesito tiempo y no lo tengo. ¿Qué les parece este tipo de reflexión cuando se realiza esa interacción entre la maestra y los estudiantes? Entonces, nosotros reconocemos estas frases. ¿Las has escuchado o dicho alguna vez? ¿Qué les parece, queridos maestros? Probablemente con diferentes matices. ¿Usted se ha planteado o ha escuchado a sus colegas plantearse cómo hacerles espacio y tiempo a las retroalimentaciones? Se requiere tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Para qué realizar el esfuerzo si los estudiantes no parecen dispuestos a modificar su modo de trabajar? Entre otros aspectos. ¿Qué les parece? Esto nos pone a reflexión. ¿Cómo tendríamos que retroalimentar entonces? Por eso, ¿qué surge en la práctica cotidiana? Aquí se registran muchos mensajes de aliento de los docentes hacia sus estudiantes
pero se observa poco trabajo con propuestas o comentarios que estén vinculados a la justificación de la nota. Esto nos indica Paula. ¿Qué les parece? Solo vamos centrados más en poder registrar un calificativo, pero ¿cómo escribimos un comentario? ¿De qué manera deben mejorar los estudiantes? ¿Registramos eso, queridos maestros? Definitivamente la maestra sí ha comprendido el rol de mediación, pero ahora, ¿cómo hace esa vinculación entre los criterios y la retroalimentación? Tiene esta cercanía. Muy bien. Por eso, cuando se plantea el uso de la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa, comprendiendo su función y sus efectos, los dilemas planteados ahora empiezan a transformarse en problemas que tienen soluciones posibles. ¿Qué les parece, queridos maestros, cuando nosotros compartimos las metas, qué van a aprender y entonces comprenden la función, los efectos de la retroalimentación, de la evaluación formativa? Entonces va a ser con mayor agilidad vamos a retroalimentar. Entonces, ¿qué entendemos por retroalimentación? Y ya hemos buscado una palabra y que tiene que ver con devolución, ¿verdad? Entonces, la retroalimentación cobra sentido en el enfoque que considera que la evaluación, además de certificar o acreditar los aprendizajes, porque esto se pensaba de manera limitada, que la evaluación tiene que ver cómo vamos a certificar o acreditar quién ha aprendido. Entonces, tiene otros propósitos, otras funciones, como contribuir a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y los docentes en tanto enseñantes. ¿Qué les parece, queridos maestros? Esto entonces va, estamos observando que la retroalimentación es tan valiosa porque nos permite mejorar los aprendizajes. ¿Sí? Eso es importante porque cuando también nosotros realizamos una práctica desde la planificación inversa, entonces primero nos orientamos qué deben aprender los estudiantes, esos propósitos de aprendizaje. Y en esa línea entonces nos damos cuenta que estos criterios y la retroalimentación son tan importantes para poder alcanzar esos aprendizajes. ¿Qué nos dicen ahora los autores? Ludwig von, ¿qué nos comenta? Aquí, para definir el concepto de retroalimentación, se precisa una breve mención a su origen. ¿Cuál es el origen, querido maestro? La idea proviene del campo de la ingeniería de sistemas. Alude a aquella información que tiene algún impacto, que genera un cambio sobre un sistema determinado. ¿Qué nos dice Ludwig? Indica que la retroalimentación es básicamente un proceso de regulaciones de los sistemas. ¿Cómo entonces en esa interacción, para que se logre el propósito, se debe brindar esa devolución oportuna, pertinente? Y eso permite entonces lograr los aprendizajes. Por eso, gran variedad de sistemas tecnológicos y de la naturaleza viviente siguen, pues el esquema de retroalimentaciones de Norbert Wiener creó una nueva disciplina llamada cibernético. Pero para tratar estos fenómenos, la teoría aspira a mostrar que mecanismos de naturaleza retroalimentadora fundamentan el comportamiento tecnológico e intencionado en las máquinas construidas por el hombre, así como en los organismos vivos y en los sistemas sociales. Nos damos cuenta que en diferentes campos la retroalimentación es tan valiosa para poder lograr nuestros propósitos. La maestra también está cercana ahora en la interacción. Nos hemos dado cuenta que ya no hay maestros que están sentados en su escritorio. Ya no hay. No están. Para que la retroalimentación evidencie sus beneficios, tiene que ser una práctica cotidiana que involucre activamente a los docentes y a los estudiantes. O sea, para que haya una retroalimentación efectiva, entonces está en esa práctica, en la acción, en la interacción entre la maestra y los estudiantes. ¿Cómo? ¿De qué manera hacemos que los estudiantes, la maestra involucre activamente a los estudiantes y por ende el maestro? Y esto también, por eso guarda relación con esta rúbrica del marco del buen desempeño, la rúbrica 1. Nos damos cuenta que todos nos orientamos para promover el pensamiento complejo. ¿Cómo observamos en ese actuar competente cuando el estudiante logra aprendizajes? Aquí entonces la retroalimentación es propia de un sistema que tiene una final. ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué busca?
autorregular para poder lograr el propósito. Por lo tanto, la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa como un proceso de diálogos. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta retroalimentación, maestro Alex? Desde la interacción con el diálogo, cuando hay intercambios, cuando ahí se observa el maestro es atento a lo que el estudiante explica, cómo demuestra que ha aprendido. ¿De qué manera entonces se genera desde la formulación de las preguntas? Así vamos a retroalimentar y darle a conocer qué debe mejorar el estudiante. Por eso el propósito de la retroalimentación es ayudar al estudiante para que él pueda descubrir su modo de comprender, de qué manera comprende su modo de aprender, cómo aprende, de qué manera aprende a valorar sus procesos y resultados, cómo autorregula su aprendizaje. En esas tres líneas de acción vamos a nosotros fortalecer, desarrollar competencias en los estudiantes. ¿Qué les parece, queridos maestros? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo el estudiante logra aprender? ¿Qué necesita? Nos damos cuenta. Por eso aquí, desde la perspectiva de los estudiantes, se trata de que se apropien no solo de los conocimientos, sino también del proceso de aprender. ¿Cómo aprende? ¿De qué manera utiliza sus estrategias? ¿Cómo usa una variedad de instrumentos que les permita mejorar sus aprendizajes? ¿Cómo asume sus responsabilidades? ¿Cómo entonces se convierte en un aprendiz autónomo? Por eso que hay una competencia transversal entonces, de qué manera el estudiante logra gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Entonces el modo de aprender, él mismo descubre desde la reflexión. Eso es tan importante, entender que el estudiante como persona es un ser integral. Por eso, para involucrar al estudiante, ¿qué es importante? ¿Qué es necesario, queridos maestros? Tenemos que ofrecerle información sobre qué van a aprender, cómo están aprendiendo. Y también podemos mostrarle ejemplos, criterios y referencias para que él mismo pueda autoevaluarse. Entonces, tiene ese sentido de marcarse en esa corriente socioconstructivista donde los estudiantes efectivamente son los protagonistas de sus aprendizajes. ¿Qué les parece? Así, ¿qué nos indica Sattler? Sattler también es un investigador inglés. Él recoge y amplía las ideas de Scriven y dice, aquí tenemos tres condiciones para lograr una retroalimentación efectiva. ¿Cuáles serían esas tres condiciones? Primero, que los estudiantes puedan conocer las expectativas de logro. ¿Qué van a aprender? ¿Qué deben aprender? Eso ellos, los estudiantes, conocen con claridad. Desarrollar habilidades que permitan realizar comparaciones considerando como base múltiples criterios. ¿Cómo comprenden entonces los criterios? Comprenden el significado y el diseño de estrategias para disminuir las distancias entre las producciones, los desempeños y las expectativas de logro. ¿Cómo aquí observamos que los estudiantes comprenden cómo deben actuar, cuál va a ser el producto, qué deben aprender? Hay claridad. Esto es importante cuando mostramos en qué criterios van a ser evaluados. Entonces, por eso la norma 587 ya tiene una precisión e indica que el maestro debe asegurar la comprensión. ¿Qué debe aprender el estudiante? ¿En qué va a ser evaluado? ¿Cuál va a ser su evidencia, su producto? Eso está con claridad ahora en la norma 587-2024, queridos maestros. ¿Qué más ahora? ¿Qué nos dice Gordon, Stobar y Caroline? Ellos plantean que para que los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes, la retroalimentación debe permitirles conocer lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? ¿De qué manera tienen que demostrar? ¿Qué son capaces de hacer? ¿De qué manera utilizan su conocimiento? Por eso van a poder de esa forma cerrar la brecha entre lo que realizan, el modo en que se desempeñan y llevan a cabo sus aprendizajes y también sus expectativas de logro. Esto le va a permitir todo orientado en las demostraciones que ha aprendido, que nos explique cómo ha aprendido, de qué manera. Entonces nos hemos dado cuenta que es muy distante y limitado como se pensaba hace 2, 3 décadas atrás, que solo el estudiante tenía la acumulación de información. Ahora, ¿cómo utiliza sus conocimientos frente a una situación?
¿Cómo entonces pensarían los estudiantes? ¿De qué manera podrían responder en términos de los estudiantes? Esto podría formularse en las siguientes preguntas. Ellos, ¿cómo podrían entonces asumir esa gestión de aprendizaje autónomo? Podrían decir, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Estoy llegando al nivel de aprendizaje que se espera de mí? Entonces, este proceso es de difícil concreción. Si los estudiantes reciben solo marcas, palabras, signos subrayados o calificaciones de sus trabajos. Miren cómo tenemos que llegar a que el estudiante pueda reflexionar si estamos en una línea de alcanzar el nivel de desarrollo de la competencia, el estándar. ¿Cómo reflexionar? ¿Qué estoy aprendiendo? El mismo estudiante lo menciona. ¿Estoy llegando al nivel de aprendizaje que se espera de mí, el nivel de desarrollo? Pero si el maestro solo realiza las marcas, palabras, signos, hace subrayados, hace calificaciones de trabajo, así podemos lograr entonces aprendizajes. ¿De qué manera? Por eso aquí, ¿qué nos aclara, queridos maestros? ¿Qué nos aclara? Aquí un momento, por favor. ¿Qué estamos observando aquí? Por eso, cuando se combinan los tipos de retroalimentaciones mencionadas con otras estrategias que van más allá de las marcas, y esto de acá se hace sistemáticamente, se contribuye a construir la autonomía cognitiva. ¿De qué manera esta autonomía cognitiva nosotros, en qué manera nos beneficia construir esta autonomía cognitiva? Esto nos va a generar otra pregunta que más adelante vamos a tratar también. Estos tipos de retroalimentación, retroalimentación por descubrimiento, reflexión, retroalimentación descriptiva, elemental, ¿cómo lo consideramos? ¿Qué estrategia más consideramos? Necesitamos construir esta autonomía cognitiva. ¿Cómo lo realizamos? Entonces, esta autonomía cognitiva, ¿qué les permite cuando los estudiantes son autónomos en sus aprendizajes? ¿De qué manera beneficia? Los estudiantes ahora van a poder resolver problemas. Saludamos a nuestra maestra Camila. Mariluz, al término le van a decir todos los convenios que tiene SIG Maestros, estimada Mariluz. Muy bien. Entonces, ellos, cuando podemos observar esta construcción de su autonomía, van a poder crear nuevas producciones, van a lograr transferir su información a otros contextos. ¿Qué les parece, queridos maestros? Así, entonces se trata de construir esta autonomía cognitiva. ¿De qué manera ellos? ¿Cómo se logra, maestro Alex? Un ejemplo, ¿cómo se observa que estamos tratando sobre autonomía cognitiva? ¿Qué está realizando el estudiante en la imagen? Aquí se evidencia cuando el estudiante puede cuidar el agua en su casa. ¿Qué les parece? ¿No? Esta clase está siendo grabada, desde luego que sí. Vamos, aquí estamos analizando juntos. Y esta parte es importante porque, maestro Alex, ¿cómo me doy cuenta que mi estudiante sí está construyendo su autonomía cognitiva? Vamos por buen camino. Logra aprender de manera autónoma. ¿Cómo lo hace? Miren, este es un ejemplo muy interesante. Cuando un estudiante puede cuidar el agua en su casa y explicar a sus hermanos cómo debe cuidar el agua y por qué debe cuidar el agua, por qué hacerlo. Cuando puede relacionar los conceptos del cuidado del agua y de la salud según lo que haya aprendido en la escuela sobre los recursos naturales. Ahí observamos esta autonomía cognitiva. ¿Qué les parece? Entonces, no solo se trata de entender qué argumento, ¿qué les parece? Entonces, sí, estamos aquí construyendo esta autonomía cognitiva. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que no todas las estrategias resultan apropiadas para todos los estudiantes, por lo que no hay que generalizar, ¿no? ¿De qué manera? Aquí. Por eso acá la retroalimentación, un problema más o un beneficio. Y hemos observado en el inicio cómo nos hemos dado cuenta que es tedioso
nos falta tiempo, decimos, pero nos damos cuenta que es tan importante realizarlo porque nos permite cerrar ese círculo para poder lograr aprendizajes en los estudiantes. Por eso acá hay diferentes relatos de docentes y algunas investigaciones que dan testimonio que los estudiantes observan primero su calificación, después la de los compañeros y luego tal vez leen los comentarios anotados por los docentes. ¿Qué les parece? Entonces, ¿la retroalimentación es un problema más o es un beneficio? ¿Qué les parece, queridos maestros? ¿Qué están observando los estudiantes? ¿Qué ocurre en la educación básica, en la educación superior? Por eso, al mismo tiempo, destacan que los estudiantes adolescentes y universitarios están insatisfechos con las retroalimentaciones que reciben tanto por la falta de especificidad. ¿Por qué? Porque quieren comprender lo que se les demanda como por el impacto negativo que aquí hace crecen en su autoestima o confianza. O sea, en otras palabras, esta retroalimentación, esta devolución es específico, dice de qué manera debe mejorar o dónde está el error, le da pistas, le orienta para que el estudiante descubra dónde están los errores, ayuda. Entonces, ¿en qué sentido? Y aquí nos aclara aquí la falta de especificidad. ¿Qué les parece? Entonces, surgen diversos análisis. Estos nos llevan a concluir que no tendría ofrecer retroalimentaciones a los estudiantes. Sin embargo, el esfuerzo no necesariamente debe orientarse a que los estudiantes dejen de mirar las calificaciones, porque el sistema educativo construye su continuidad sobre la nota, sino que debe generar nuevas prácticas que incluyan la reflexión. ¿Cómo permitimos que el estudiante reflexione cómo está aprendiendo? Queremos que ayuden a los estudiantes a encontrar sentido en los comentarios. Entonces, no es por colocar un comentario, sino de qué manera permite que el estudiante pueda lograr sus aprendizajes. ¿Qué les parece? ¿Cómo logramos esta autonomía cognitiva? Entonces, debe permitir a los estudiantes a encontrar sentido a los comentarios, esos comentarios que reciben, porque le debe permitir estos comentarios a que ellos mismos revisen sus estrategias, que puedan lograr revisar sus propias estrategias, conocer cómo aprenden, de qué manera aprendo y cómo van a avanzar en sus aprendizajes. ¿Dónde están los errores? Que ellos mismos, esta parte fallé cuando resolví esta situación problemática, aquí está el error. Revisan sus estrategias que no han utilizado de manera adecuada y conocen cómo aprenden, de qué manera. Se ha dado cuenta que a través de cuando ellos observan textos con imágenes o el soporte gráfico o los materiales, les permite comprender una expresión numérica en matemática. Así van a descubrir. Por eso, algunas causas de la insatisfacción que manifiestan los estudiantes adolescentes de universidad están relacionadas con los modos en que la retroalimentación se concreta, ¿verdad? Cuando se convierte en un ritual en que se parece más al cumplimiento de la norma que al establecimiento de un intercambio genuino. En otras palabras, podríamos hacerlo por conducto regular. Es percibida como un formato o una tarea en el lugar de ser comprendida, porque habría que entender cuál es el sentido de esta retroalimentación, que es una función de la evaluación que va a permitir sugerir, orientar y dialogar. ¿De qué manera? Porque quizás la postura puede ser en solo calificar, pero nos hemos dado cuenta que el sentido de la retroalimentación es sugerir, es orientar y dialogar desde la interacción. ¿Cómo lo realizamos? Por eso se puede identificar además otros motivos por los cuales los estudiantes no valoran la retroalimentación. ¿Por qué no valoran? Solo observan su calificación, no observan el comentario del maestro. Por eso, en primer lugar, ¿qué destacamos? La fuerza con la que se impone la calificación como lo único importante. ¿Cómo nos hemos dado cuenta que esto es lo que los estudiantes observan, pero también cómo ese comentario permite que los estudiantes descubran los errores? Es específico para que el estudiante pueda leer y le ayuda a mejorar su producción, su evidencia de aprendizaje. ¿De qué manera? Eso es lo que estamos observando. Por eso, ¿qué más? También se puede agregar esta falta de seguimiento.
por parte del docente, después de haber ofrecido la retroalimentación a los estudiantes, que una vez recibida pueden decidir no hacer nada con ella. ¿Qué les parece? Claro, el maestro dijo, sí, en la capacitación llevé, tengo que retroalimentar. Y retroalimentó al estudiante, pero luego surgió una versión mejorada de la evidencia. Y el maestro se olvidó, ya no tuvo otra interacción. Entonces, pueden decidir no hacer nada con él. En buena parte de los casos, los estudiantes no se reconocen o no identifican sus tareas en esta descripción que recibe de su docente. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cómo nosotros ahora ayudamos, hacemos que el estudiante sí pueda mejorar sus producciones? A veces la retroalimentación suele ser tan específica para un trabajo en particular que únicamente tiene como fin revisar lo que ya sucedió y no se aplica en las tareas futuras. ¿Qué les parece? Además, la falta de comprensión acerca de los que los estudiantes tienen que mejorar o cambiar y la certeza de los docentes que piensan que su retroalimentación es correcta y adecuada. Son otros motivos que impiden, queridos maestros, que los estudiantes puedan dotar de sentido a la retroalimentación. No le encuentran sentido a los estudiantes, no descubren, no se han dado cuenta que la retroalimentación les ayuda a mejorar sus aprendizajes, a construir su autonomía cognitiva, a gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, nos falta aproximarnos para poder actuar de qué manera retroalimentamos. Entonces, es importante compartir esas expectativas de logro con los estudiantes. ¿Qué deben aprender? Por eso, para orientar sus desempeños y producciones, siguiendo la idea de clarificar, explicitar hacia dónde vamos, por qué y para qué. ¿Qué vamos a aprender? ¿Por qué vamos a aprender eso? ¿Para qué? El sentido de esas expectativas de logro. Eso es importante compartir. Y aquí vamos a ver un ejemplo. También posteriormente vamos a observar la norma 2024. ¿Qué nos indica? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo concreto a partir de una producción. A ver qué ocurre. Vamos a ir juntos. ¿Qué les parece? Aquí, antes de comenzar a enseñar, vamos a tratar sobre la competencia, resolver problemas de forma, localización y movimiento. ¿Qué hacemos en matemática? Vamos a enseñar la suma de ángulos interiores de un triángulo. Entonces, el maestro, ¿qué dice? Voy a dar una serie de problemas que van a resolver en forma individual, primero y en parejas después, usando diferentes estrategias. Queremos que ellos puedan realizar cálculos, puedan usar figuras de papel y haciendo plegados, entre otros, para que descubran qué relación hay entre los ángulos interiores de un triángulo. ¿Qué les parece, queridos maestros? Ahora, al finalizar estas tareas, espero que cada pareja diseñe. ¿Qué va a diseñar? Una forma original de mostrar sus tareas, una forma original de mostrar sus conclusiones y los fundamentos de estas. ¿Qué les parece? ¿Cómo haríamos entonces, queridos maestros? ¿Cómo permitimos que el estudiante en el nivel inicial use sus materiales concretos y de qué manera puede organizar desde las formas, los colores, los objetos y cómo distingue los tamaños, cómo organiza? Entonces, eso también nos va a dar pistas de qué manera el estudiante sí logra o dónde están sus errores. Entonces, ¿qué les parece? Ahora, la intención es que aquí como el estudiante va a mostrar sus conclusiones, qué ha aprendido. ¿Cómo podemos entonces brindar oportunidades para que los estudiantes ellos identifiquen los problemas? Tenemos que brindarle estas condiciones. Los estudiantes van a desarrollar habilidades de autorregulación del aprendizaje. ¿Cómo están aprendiendo? Eso es lo que van a descubrir. Siguiendo el ejemplo, el que puede observar los procesos de resolución e interviniendo solo cuando el obstáculo con el que se encuentra un grupo de estudiantes les genera un grado de inseguridad, incertidumbre que los paraliza. ¿Cómo podemos entonces nosotros
demostrar esto, queridos maestros? Es importante que los estudiantes, ellos, identifiquen los problemas, que puedan observar estos procesos, cómo van a resolver, que intervengan cuando hay el problema, la situación problemática, cómo van a resolver ese grado de incertidumbre, de qué manera se enfrentan. Podemos también ofrecer criterios o construirlo con los estudiantes. Aquí este es el desafío, porque nosotros, ¿qué realizamos en la práctica? Ofrecemos criterios. Hasta ahí estamos bien. Pero el desafío es, ¿por qué no logramos incluso construir los criterios con los estudiantes? ¿Qué les parece? ¿Cómo sería eso? Entonces, cuando planteamos desde una situación y que ellos también son parte de poder generar esas actividades interdependientes, vamos a ofrecerle criterios o construirlo con los estudiantes acerca de los desempeños, estas actuaciones observables de ellos y de las producciones, para que también los estudiantes puedan autoevaluarse. ¿Por qué no hacemos que ellos se evalúen y también hagan la coevaluación entre compañeros? Los estudiantes necesitan saber dónde se encuentran, qué han aprendido y sobre ese conocimiento van a ejercer alguna acción. ¿Qué les parece? Eso es importante que ellos puedan darse cuenta qué han aprendido. Por eso en el ejemplo, luego de la presentación de las conclusiones de cada pareja, ¿qué puede ocurrir? El equipo puede opinar sobre la presentación de las conclusiones de cada pareja. El equipo puede opinar sobre las producciones de sus compañeros, tomando como la base los criterios previamente acordados. ¿Qué les parece? Entre equipos se utiliza la coevaluación. La conclusión se fundamenta con conocimientos matemáticos, entre otros. Así sería importante. Y ellos, ¿cómo logran opinar respecto a otras producciones cuando ellos observan los criterios que van a ser evaluados? Por eso aquí observamos este esquema, queridos maestros. ¿Qué hace el estudiante? Revisa, formula preguntas, responde, solicita ayuda, propone acciones. En su próximo trabajo utiliza su hoja de retroalimentación y su plan de acción. Toma en cuenta los comentarios, las descripciones del maestro en qué debe mejorar, porque retroalimentar nos va a permitir mirar hacia atrás, mirar al futuro, planificar futuras acciones. Eso nos va a permitir. Entonces, ¿qué va a hacer el docente, el maestro? Tiene que ofrecer ejemplos, debe valorar aspectos positivos de los productos de los estudiantes, de las evidencias de aprendizaje. ¿Qué aciertos, qué avances, qué está logrando? Va a formular preguntas, también va a realizar sugerencias. Tiene que hacer sí o sí el seguimiento. Debe sistematizar estas prácticas con el propósito de que se sostengan en el tiempo y se conviertan en modo de aprender. Así vamos a hacer que el estudiante gestione su aprendizaje de manera autónoma. ¿Qué les parece cuando les brindamos estas posibilidades? ¿Qué más hacemos ahora, queridos maestros? ¿De qué más vamos a tratar? Muy bien, un momento, por favor. A ver, estamos aquí. Entonces surge, si estamos tratando sobre las devoluciones, de qué manera permitimos que el estudiante descubra dónde están los errores. Y nos hemos dado cuenta que la retroalimentación no tendría sentido si no tenemos criterios claros. ¿De qué manera? Entonces, si se van a retroalimentación, se van a retroalimentar de qué manera tiene relación con los productos, que aquí lo estamos mencionando como tareas, ¿verdad? Por eso, antes de pensar en la retroalimentación, se necesita volver un paso atrás y plantearse cuestiones referidas al tipo de tareas, qué actividades, qué productos que se ofrecen, qué reflexiones vamos a tomar en cuenta, cuáles son las consignas que se traducen en esa propuesta y qué tipo de habilidades de pensamiento solicitan. Entonces, eso está orientado para promover el pensamiento crítico también. Esto es importante. Y tenemos que generar esta reflexión en los estudiantes. ¿Qué deben aprender? ¿Qué han aprendido? ¿Qué deben aprender? Tiene un sentido mirando al pasado y también al futuro. Uno de ellos sería importante entonces en esta retroalimentación de las tareas cuando consideramos las pistas. ¿Qué les parece?
consideramos estas pistas? ¿Qué nos indica esta imagen? Por eso aquí, este ejemplo es anticipatorio de la retroalimentación. Se ofrecen a los estudiantes explicaciones, aclaraciones, pistas que los ayuden a comprender justamente qué deben aprender. ¿Qué les parece? Cuando encaminamos a aquellos, fortalecemos, socializamos, ¿qué deben aprender? Desde la interacción con los estudiantes descubren qué deben aprender. ¿Cuál es el propósito? ¿En qué van a ser evaluados? Estas pistas sería importante considerar. ¿Qué más ahora? Por ejemplo, acá, realizar una descripción de los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la Segunda Guerra Mundial. Aquí. Entonces, ¿qué incluye cuando observamos la imagen? Que ellos hagan una descripción de esos aspectos sociales. Y debe incluir en esa descripción, ¿qué va a incluir? Los motivos que originaron la contienda bélica. ¿Por qué se ha realizado esta contienda bélica? ¿Cuáles han sido los motivos? Eso es importante que ellos puedan precisar. ¿De qué manera se ha podido identificar estas alianzas entre los países involucrados? ¿Por qué hicieron estas alianzas? El fundamento es importante. ¿Qué más? Las diferencias entre los gobiernos de Alemania e Italia. ¿Qué diferencias hemos encontrado? Así sería importante considerar, queridos maestros, y que los mismos estudiantes descubran. No es que el maestro lo va a explicar, enseñar, sino ellos son los que descubren las preguntas sobre las tareas, sobre el proceso de aprendizaje. ¿Qué les parece estas preguntas? Aquí debemos utilizar preguntas interesantes. Esta es una interesante estrategia en el proceso de retroalimentación. ¿Cómo serían las preguntas entonces? ¿Qué sentido tendría? Revisamos juntos qué pide la consigna de trabajo. ¿Cómo explicarías este concepto de otra manera? Con otras palabras, con algún gráfico, ¿cómo lo realizas? Así vamos. ¿Qué ejemplos darías? A ver, por favor, explícanos qué ejemplos darías. Describe algo que sucedió en el cuento y que te demostró que Tomás fue un buen amigo. A ver, descríbenos. ¿Por qué tú consideras que Tomás fue un buen amigo en el texto narrativo? ¿Por qué? Así, entonces nos damos cuenta que las preguntas son muy valiosas. Es una estrategia interesante en este proceso de retroalimentación. Desde luego que sí. Y por otro lado también, ¿qué más vamos a considerar, maestro Alex, cuando utilizamos la retroalimentación? Mensajes con comentarios. También es muy valioso el mensaje con comentarios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy bien. Gracias. ¿Sí se logra escuchar? ¿Por qué no damos entonces, ponemos en práctica, queridos maestros, realizar mensajes con comentarios? Por eso aquí se confecciona un banco de comentarios creados por los docentes en el que se registran las retroalimentaciones más frecuentes, preguntas, sugerencias. ¿Qué serían entonces, queridos maestros? Y aquí, por ejemplo, aquí, te propongo que revises el título de tu trabajo y expliques cómo se relaciona con su contenido. Al crear un banco de comentarios, se puede anticipar estos últimos referidos al alcance de los objetivos, a los errores más frecuentes. ¿Cuáles han sido esos errores que realizan los estudiantes, que ellos cometen en el aprendizaje de algún contenido en particular? A las sugerencias y orientaciones habituales. También es interesante este trabajo compartido entre los maestros. Cada uno aporta y al mismo tiempo puede utilizar los comentarios del banco. ¿Qué les parece? Nos damos cuenta que es tan valioso realizar mensajes con comentarios. Por ejemplo, también aquí nos ayuda los comentarios que me hizo el docente en la corrección de ese trabajo. ¿De qué manera me han ayudado a entender lo que tengo que lograr? ¿Me ayudaron a entender si estoy resolviendo bien las tareas, los productos, las evidencias? ¿Me ayudaron a entender dónde están mis dificultades? ¿Me orientaron para futuras tareas? ¿Me ayudaron a revisar mis trabajos? ¿Me ayudaron a entender las calificaciones que recibo? ¿Me ayudaron las preguntas para resolver o mejorar mis tareas? ¿Me ayudaron los ejemplos para resolver o mejorar mis tareas? Que ellos puedan explicar o dar un ejemplo. Sería importante practicarlo, queridos maestros. Así podemos observar que es tan importante entonces la retroalimentación, pero esto tiene coherencia con el criterio de evaluación. Permítame ahora compartir la norma. ¿Por qué estamos tratando esto, queridos maestros? Aquí vamos a observar.
puntos. A ver, por favor, un momento. Ah, vamos a ver aquí. A ver, permítanme, me agradaría si me confirman si estamos compartiendo. A ver, por favor. A ver, creo que no estamos compartiendo. A ver. Sí, ¿estamos compartiendo? No, ahí. A ver, vamos al momento, por favor. Ya, un momento, por favor. ¿Por qué estamos tratando esto? Esto es importante. A ver, un momento. Pantalla. Esperamos que sí. Aquí. Ahora sí. Gracias. Hola, ¿cómo está, profesor? Maestra Dalila. Sí, ¿Cómo gracias. está? Muy buenas noches. Gracias, estimada Dalila. Le comento, estimada Ya se maestra, metió. estamos brevemente socializando lo último, una norma, la norma 587, que nos permite analizar el servicio educativo durante el año 2024. Y aquí vamos a ir al numeral 6. Vamos a ver aquí un poco en la parte inferior, vamos a observar más aquí. A ver, aquí un momento, por favor. Aquí en el 6.2, queridos maestros, ¿me confirman si estamos compartiendo? Sí, ¿verdad? Aquí nos aclara, queridos maestros. Gracias por confirmar. A ver. Sí, estamos compartiendo, nos dice Walter. Qué bueno. ¿Qué tenemos que hacer los maestros con los estudiantes? Tenemos que elaborar y comunicar los criterios de evaluación y el propósito de aprendizaje. Vamos a asegurarnos que deben comprender los estudiantes en qué nivel se encuentran. En el caso de las adaptaciones curriculares se señalan las conclusiones descriptivas. Aquí ya está indicándonos con claridad cómo aseguramos que ellos comprendan qué deben aprender, en qué van a ser evaluados. Esto nos va a permitir entonces, en principio, y de esta forma también vamos a retroalimentar, queridos maestros. Y aquí nos aclara, aquí también es importante esta precisión. Gracias, estimado Oscar. Observa, registra y analiza las evidencias que resultan del proceso de aprendizaje de los estudiantes para brindar retroalimentación oportuna y pertinente a cada situación. Vamos a considerar las características y las necesidades de los estudiantes. Entonces, observamos retroalimentación, evidencia y también criterios de evaluación. ¿Qué les parece? Entonces, esto sí es vigente. Gracias, estimados maestros, por la atención brindada. Gracias por la invitación, estimada Dalila.